y necesario en la Iglesia del Señor para que la Iglesia vaya bien. Y esos pilares son la santidad y la unidad. Sin estas dos cosas una Iglesia es imposible que tenga vida. Podrá ser una reunión de personas que se juntan para alabar a un Dios que ni le agrada, ni le dan contentamiento, ni vale, porque donde no hay santidad y donde no hay unidad no está el Señor. Sin unidad y sin santidad no será una iglesia por la que el Señor entregó su vida. Una iglesia que a Él le agrada, que le obedezca, una iglesia que viva conforme a su voluntad, buscando la santidad y la unidad. La Biblia nos habla mucho de la santidad. La Biblia nos habla mucho de la unidad. Y hoy en este día yo me quiero enfocar en uno de estos dos pilares. Y sobre todo en una característica que tiene que tener el creyente, el Hijo de Dios, para que este pilar llegue a buen cauce. Como he dicho al principio, la Biblia habla mucho acerca de la unidad. Dice Efesios 4:3 que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dice el mismo capítulo, un poquito más adelante, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Palabras del Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, 23, dice: yo en ellos y tú en mí, que sean perfectos en unidad. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Vemos, y hay muchos más versículos que hablan de la unidad. Y para que haya una buena unidad en la iglesia es necesario, primero, que el Señor sea quien la gobierne. Segundo, el amor los unos con los otros. Que haya respeto, que haya armonía y sobre todo que tengamos un corazón humilde. Y de estas características, de esta última, de la humildad, es de lo que quiero yo hablar en esta mañana. Porque sin humildad no hay unidad. Porque si no somos humildes, entonces somos orgullosos. Si no somos humildes, entonces somos hipócritas. Y somos egoístas. Y con esto jamás habrá unidad en la iglesia. Tenemos que tener, tenemos que buscar, tenemos que trabajar la humildad. ¿Y qué significa humildad? Pues dice el diccionario que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones que tenemos y las debilidades que tenemos, y obramos de acuerdo con este conocimiento. El significado bíblico: una persona humilde se refiere a que tiene una profunda conciencia de las propias limitaciones y de la dependencia de Dios, reconociendo que todas las capacidades y que todo lo que tenemos viene de Dios, y se somete a la voluntad de Dios y busca la gloria de Dios antes que la suya propia, y además tiene una actitud de servicio a los demás. Esa es la persona humilde. Después de decir lo que significa la humildad bíblicamente, hay tres actitudes importantes que debe de destacar en la persona humilde. La primera es la sumisión a la voluntad de Dios.
¿Qué quiero decir con esto? Que la persona humilde es la que deja ser guiada y se guía por la voluntad de Dios, antes que por la suya propia. A pesar, ojo con esto, a pesar, aunque a veces no entendamos las circunstancias, debemos de someternos a la voluntad de Dios. Es la persona que reconoce sus limitaciones y toma la decisión, sabiendo que es una persona limitada, toma la decisión de depender de Dios. Decía el rey David: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Salmo 143:10. Volví a decir el rey David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 40, versículo 10. El mismo Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Volví a decir el Señor: porque todo aquel que hace mi voluntad y la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Dijo el apóstol Juan más adelante: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primer requisito para la humildad: dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Anhelar la voluntad de Dios. Segundo requisito: la persona humilde tiene una disposición a aprender y a ser enseñado. No dice: yo lo sé todo, ¿para qué quiero aprender más? O yo sé más que este, ¿qué voy a aprender yo de este? Una persona humilde siempre tiene una disposición a aprender y a ser enseñado. Tiene que estar dispuesto a aprender y a dejarte enseñar primero por la palabra de Dios, siempre, cada día. Porque en verdad, si miramos, si nos examinamos, no sabemos nada. Sabemos muy poco. Y además, aparte de la palabra, también tenemos que tener, la persona que humilde, el corazón dispuesto a aprender de los demás. Aquello que es bueno, claro está. Aquello que edifica. Aquello que te edifica de otro hermano. Aprender de eso. No lo malo, pero sí lo bueno. Y no nos creamos que sabemos más que nadie. Que no nos hace falta aprender nada. Porque en el momento que en tu vida tú creas a esto, que no te hace falta aprender más, estás acabado. Porque estamos comenzando a aprender. Aprende de la palabra de Dios. Déjate enseñar por los demás. Aquello que es bueno, aquello que edifica. Lo malo, tápatelo. Pero lo bueno y lo que edifica, aprende. Dice la Biblia en el libro de Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice Efesios que si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en nuestro Señor Jesucristo. Decía Isaías: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Aprender a hacer el bien. Palabra del Señor Jesús, de su boca: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Segundo requisito, disposición a aprender y hacer enseñar. Y el tercer requisito que debe de tener una persona para alcanzar la humildad, y es la consideración con los demás. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabéis, hermanos? La persona humilde es una persona que sabe soportar. ¿Eso qué quiere decir? Porque intenta buscar la comunión con los otros hermanos. Porque ¿sabe una cosa? Yo te voy a hacer daño. ¿Sabe otra cosa? Tú me vas a hacer daño. Pero la persona humilde aprende a soportar. Respeta a los demás cuando le hacen daño. El corazón humilde no guarda rencor. El corazón humilde pide perdón y sabe perdonar. El corazón humilde no critica. Si tú tienes algo con esa persona, y se dice muchas veces, ¿cuántas veces hablamos de la crítica? ¿Cuántas veces hablamos de la murmuración? Y seguimos, y seguimos. El corazón humilde no critica. Si tú tienes algo con una persona, ve a esa persona. Ve a esa persona. Y si no, cierra la boquita. El corazón humilde no es orgulloso. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 2 al 4, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando a los demás como superiores a él mismo. Vaya frase, ¿eh? Ahora un poquito más adelante vamos a analizar eso. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los demás. Así es un corazón humilde, ni más ni menos. Un corazón, como dice, hemos visto aquí en el Filipenses, un corazón que busca la unidad, no entra en pelea, las evita. No hace las cosas para buscar el reconocimiento de los demás y que lo alaben. El corazón humilde hace las cosas para que le den la gloria únicamente al Señor, al Dios de los cielos, al Creador. La humildad no es egoísta. La humildad no dice yo soy el primero y después los demás, sino todo lo contrario. Busca el bien de los demás antes que el suyo propio. Cosa difícil también, ¿verdad? Pues así es un corazón humilde, el que busca el bien de los demás antes que el suyo propio, porque no es egoísta. Busca el bienestar de los hermanos. No se siente superior a nadie. ¿Qué dijo el Señor? Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ojo, pero esto no significa que seamos inferior a nadie. No estoy diciendo eso. Nadie es inferior a nadie. Pero si la persona que es humilde es aquella que, aun sabiendo que tiene la capacidad para hacer algo, cualquier cosa, deja que lo hagan otros hermanos por amor a ellos.
para que ese hermano pueda brillar, para que ese hermano pueda crecer. Y la humildad no pone palos en la rueda a nadie. La humildad no pone piedras en el camino a nadie. La humildad hace que uno ponga lo necesario para que otro hermano crezca y para que otro hermano brille. Cuando un corazón es humilde o tiene la disposición de ser humilde, cuando una persona busca la humildad, cuando una persona trabaja la humildad, es bendecido. Atención a lo que dice la Biblia acerca de los humildes. Jesús dijo: bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Isaías dijo: los ojos de Jehová están sobre los humildes. Fijaros, Lucas 1:52. Dios exalta a los humildes. Proverbio 3:34. Dios cubre de gracia a los humildes. Segunda de Corintios 7:6. Dios consuela a los humildes. Salmo 25:9. Dios hace justicia y enseña a los humildes de corazón. Salmo 149:4. Dios tiene contentamiento en la persona humilde. Salmo 10:17. Dios oye el deseo de los humildes. Isaías 29:19. Los humildes crecerán en alegría. Salmo 22:6. Los humildes de corazón serán saciados. Fijaros las bendiciones que tiene la persona que busca y que desea y que anhela la humildad. Unas bendiciones porque los ojos de Jehová están sobre los humildes de corazón. Mira, hermano, la humildad, no nos vamos a engañar, esto no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana. La humildad es un aprendizaje diario a lo largo de nuestra vida. Cada día es un trabajo que tenemos y tenemos que esforzarnos por alcanzar esa humildad. Porque la naturaleza humana es diferente. Nacemos orgullosos, nacemos egoístas. Pero aquellos que queremos agradar a Dios, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, deben de buscar la humildad, deben de tener ese deseo y de las ganas de trabajar la humildad, siempre con la ayuda del Señor. Y no nos conformemos en decir, es que yo soy así. No te engañes, tú no eres así. Tú eres así porque quieres. Pero tú puedes cambiar. Con el Señor podemos cambiar cualquier cosa. ¿Qué me va a cambiar a mí ya con la edad que tengo? Si yo siempre he sido así. Pues claro que te puede cambiar. Y tanto que te puede cambiar. Lo único que tienes que tener el deseo y el anhelo de cambiar. Como dije en el segundo punto de la actitud del humilde, el que no se deja enseñar y el que no quiere aprender, pues va a seguir siendo como era al principio. Ni más ni menos. Si nos conformamos y no cambiamos, estamos muertos en vida. Y escuchad esto, hay a veces, o tenemos a veces, tan arraigadas ciertas costumbres y ciertas actitudes que aunque no son buenas a los ojos de Dios, nosotros las vemos buenas.
la vemos normal. Nos acostumbramos a ella, a estas actitudes, y seguimos haciéndolas. Porque son cosas que están ahí tan a nosotros que no somos capaces de quitarlas, que no somos capaces de luchar, que llega un momento ya que ya la ves normal. Incluso a lo mejor lo veas hasta bueno, sabiendo que es una cosa que no agrada al Señor. No te conformes, porque la conformidad y el tirar la toalla es la muerte para el creyente. Leí un anuncio que decía: si tiras la toalla, que sea en la arena de la playa, para tomar sol y estar gustito, pero no tires la toalla como creyente. No te engañes, que no somos así, que podemos cambiar con la ayuda del Señor. Termino diciendo que tenemos que ser imitadores en humildad. Tenemos al mejor maestro de todos, al único que nos puede enseñar lo que es humildad, al único que con su ejemplo y no solo con palabras se humilló hasta lo sumo, porque era un corazón inmensamente humilde. Y estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Fijaros lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exalta hasta lo sumo. Los humildes son exaltados. ¿Te acordáis de lo que leí? El corazón humilde es exaltado. O a Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. No ha habido nadie en este mundo, ni habrá una persona tan humilde como nuestro Señor. Y estamos llamados a imitar esa humildad, a buscarla y a trabajarla. En la Biblia vemos mucha gente humilde. Vemos a David, vemos a Daniel, vemos a Juan Bautista, que decía que no era digno ni de pisar por donde el Señor iba a pisar, el que venía detrás de él. Pero nadie como nuestro Señor. Repito, busca, desea, trabaja la humildad. Porque donde hay humildad, hay bendición. Donde hay humildad, hay gozo. Donde hay humildad, hay paz. Donde hay humildad, hay vida. Donde hay humildad, hay santidad. Y si queremos ser una iglesia unida, tenemos que buscar la humildad. Esto es lo que quería compartir con nosotros. Tengo un lema cuando preparo una predicación, y es que yo prefiero que te quedes con lo poco a que no te enteres de lo mucho. He intentado ser lo más cortito posible y sobre todo ir al grano
para las palabras que hoy el Señor ha puesto aquí, en su iglesia, sean palabras que te hagan meditar y reflexionar. Porque muchas veces venimos a la iglesia y estamos escuchando las predicaciones y estamos escuchando como el que escucha llover. Medita en lo que se dice. Vete a tu casa y cuando te acuestes esta noche, reflexiona en tu vida. La palabra de Dios está para eso. Reflexiona en tu vida. Medita en tu vida. Y lo que hoy has escuchado, si viene de Dios, si no viene de Dios, olvídate. Pero si lo que se ha dicho hoy a través de la palabra es cierto, es verdadero, medita en ello y reflexiona. No escuches por escuchar, que te entre por un oído y te salga por otro. Reflexiona, porque eso te va a ayudar. Y si no te acuerdas, gracias a Dios, tenemos allí al Antonio, que es un fenómeno, y a Luis ponen las predicaciones todas las semanas. Escúchala, recuérdala y medita, hermano. La humildad es muy importante. Es muy importante. Si no, la iglesia va a pique. Seamos humildes y no te conformes, que yo soy así, que ¿quién me va a cambiar? Déjate enseñar, desea aprender, verá cómo el Señor te va a cambiar. Porque si nos conformamos, estamos muertos en vida. Que el Señor bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración.